Buenos días, soy el doctor José Manuel Serna Góngora, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Semiología, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Hoy vamos a hablar de los pares craneales, principalmente de los primeros pares craneales, que son el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto par. Para ello vamos a hacer una reseña de cuáles son los nervios sensitivos, cuáles son los nervios motores y cuáles son los nervios mixtos. Los pares craneales sensitivos son el primer par olfatorio, el segundo el óptico y el octavo par el auditivo. Los nervios motores son el tercer par ocular común, cuarto par patético, sexto par motor ocular externo, onceavo par espinal y doceavo par hipoglóseo. Los nervios mixtos son el quinto par trigémino, el séptimo par facial, el noveno par glosofaringio y el décimo par el neumogástrico. Vamos a empezar entonces con el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Es un nervio netamente sensorial y percibe los olores agradables y desagradables. Acá vamos a tener un esquema de cómo son las células del Schulze con sus filamentos que están conformando junto con el moco la mancha amarilla que está en el fondo, atrás y arriba de la fosa nasal. Es una neurona bipolar, atraviesa la lámina cribosa y se va a unir con el bulbo olfatorio que tiene células multipolares. Van a conformar la cintilla óptica. Y en esta cintilla óptica vamos a ver que la cintilla óptica interna se va a decusar y va hasta el otro lado del uncus del hipocampo, y una media que queda en el espacio perforado anterior y otra lateral que va al mismo lado lateral del lóbulo temporal, área del olfato, pasando por el núcleo amigdalino. Acá vamos a representar un esquema de, aquí están las células de Schulze con su fibrilla, el moco con forma conjunta forma la mancha amarilla, atraviesan la lámina cribosa, se unen al bulbo olfatorio, que son neuronas multipolares que van a conformar la cintilla olfatoria. Acá tenemos una fotografía, microfotografía tridimensional, donde están las células de Schulze con sus fibrillas, el moco. Estas son las células productoras de moco y estas son las células de sostén. Bueno, acá tenemos una vista inferior del cerebro donde se ven los bulbos y las cintillas olfatorias. Y vamos a ver la cintilla olfatoria interna que se decusa al lado contralateral, entrando por el uncus del hipocampo, amígdala y al área entorrinal, también conocida como rinencéfalo. Y una medial que se queda en el espacio perforado anterior y una lateral que se va al mismo lado homolateral del área temporal, zona piriforme también se la conoce. Por lo tanto, esta sería la vía que nosotros hemos mencionado anteriormente. Aquí están las células olfatorias de Schulze con sus filetes nerviosos, atraviesa la lámina cribosa, va al bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, la que está del mismo lado, va al uncus contralateral, que es la que pertenece, este sería el lado lateral, que va al lado contralateral, entrando por el uncus del hipocampo. Este es el espacio perforado anterior, que queda la parte medial de la cintilla óptica, y la parte interna que se va al mismo lado homolateral, entrando por el núcleo amigdalino al área de lo que nosotros estamos llamando en este momento el área temporal, donde está el área olfatoria.
Bueno, ¿cómo lo estudiamos al nervio? El olfatorio tiene entonces su célula olfatoria, célula de Schultz, es una neurona bipolar, que es la primera neurona. Tenemos una célula o neurona central, es el bulbo olfatorio o segunda neurona. Este se divide entonces, como habíamos dicho, en tres partes: una raíz interna que va a la asta de Amón, uncus del hipocampo, del lóbulo temporal contralateral, o sea, se decursa. La raíz externa es la raíz homolateral del lóbulo temporal del mismo lado y entra por el uncus del hipocampo homolateral. Y la raíz media se queda en el tubérculo olfatorio espacio perforado anterior. Función olfacción. ¿Cómo se hace la olfacción? Sirve para identificar olores agradables y desagradables. La forma de evaluar es hacerle cerrar los ojos al paciente, ocluir una fosa nasal y acercarle el olor que nosotros queremos que perciba. Con la otra fosa nasal debe aspirar y nos tiene que decir qué es lo que ha percibido, qué es lo que ha olido. Porque si lo hacemos abrir los ojos, va a ver qué sustancias, por ejemplo, si es café, por el color lo va a determinar. Entonces, sin la ayuda de la vista, tiene que solamente hacerlo con la fosa nasal de un solo lado, ocluyendo el otro lado. ¿Qué patologías tenemos en el nervio olfatorio? En el nervio olfatorio tenemos entonces las anosmias, que quiere decir pérdida del olfato. Estas pueden ser respiratorias, tipo rinitis, sinusitis, obstrucción nasal, congénitas en los albinos, mogólicos, displasia olfatogenital, traumática, fractura de la base del cráneo y lámina cribosa. Acuérdense de la lámina cribosa por donde pasaba las células del Schultz, que al fracturarse cortan a esa célula y por lo tanto quedan en anosmia. Las tumorales son aquellas que están en el lóbulo frontal o meningiomas. Infecciosas son las que tenemos las aracnoiditis, leptomeningitis y tuberculosis. Todas estas son anosmias. Hiposmias es disminución del olfato. Es frecuente en los estadios del Alzheimer y del Parkinson. Hiperosmia, aumento de las sensaciones olfatorias. Se da en la hiperemesis gravídica y en la intoxicación por cocaína. Parosmia, ¿qué quiere decir? Percepción de olores diferentes. Cuando se recuperan de las anosmias de lesiones corticales temporales, de variedad de etiología como meningioma paracelar, se manifiesta como episodios parasíticos llamadas crisis uncinadas. Las alucinaciones olfatorias preceden a la epilepsia, es decir, el paciente percibe olores diferentes al que, normalmente tendría que percibir, y eso es un aviso para que empiece con las contracciones tónico-clónicas de la epilepsia. También de causas psiquiátricas podemos tener parosmias, por ejemplo, se puede dar en la esquizofrenia y en la psicosis. Tenemos las cacosmias. Las cacosmias son percepción de olores desagradables sin estímulo. Estamos en la sinusitis crónica, excepcionalmente en las lesiones de la corteza olfatoria. Vamos al segundo par craneal, que también es un nervio sensorial, es el nervio óptico. Veamos cómo está conformado. Está conformado por conos y bastones, que son los receptores lumínicos y van a conformar las células bipolares, que son las primeras neuronas, con sus axones se unen y van a formar las células ganglionares, que vendría a ser la segunda neurona, que es la que conforma el nervio óptico. O sea, la segunda neurona forma el nervio óptico. Al salir del globo ocular, como está acá, forma el nervio óptico. Del nervio óptico, este nervio óptico se va hasta el quiasma, donde se decursan las fibras nasales, tanto izquierdas como derechas, se decursan en el quiasma, y estas a su vez llegan a los cuerpos geniculares externos del tálamo óptico. Allí forma la tercera neurona,
y la mayoría termina en el pulvinar del tálamo óptico y la corteza occipital, formando las radiaciones ópticas de Gratiolet que estamos acá viendo, que van a terminar por encima y por debajo de la cisura calcalina. Por otra parte, las fibras de los cuerpos geniculares externos van hacia los tubérculos cuadrigéminos anteriores y de allí hacen sinapsis con los núcleos del motor ocular común para conformar la vía de la iridoconstricción, o sea, con el núcleo de Edinger y Westphal. Fuera de esto, también los tubérculos cuadrigéminos hacen sinapsis con los otros pares craneales y raquídeos, o sea, la vía óptica tiene sinapsis con otros pares craneales y pares raquídeos. Bueno, una vez entonces conformado el nervio óptico, hace el quiasma, o sea, decruzación de las fibras nasales, y se dirige hacia el tálamo óptico, a donde está el tubérculo cuadrigémino externo o tubérculo cuadrigémino lateral, que esté allí va a conformar las radiaciones ópticas de Gratiolet, que se van a ubicar por encima y por debajo de la cisura calcarina. Acá vemos la cisura, la parte amarilla es el área visual primaria, donde llega la información, y el área color verde es el área secundaria de la visión, donde se hace consciente lo que estamos viendo. Acá vamos a tener una representación de lo que es la retina. Y esta retina acá tiene una conformación especial donde están más los bastones. Y donde se concentra, también hay algunos que son los conos, donde se concentran mucho más en la fovea, o sea, en la mácula. Esta mácula es rica en conos, que es la que nos permite a nosotros ver el detalle de lo que estamos viendo. Entonces, todas estas fibras se juntan en la papila, que es esto, que conforman el nervio óptico. Aquí vemos la arteria cómo entra, la arteria retinal, y aquí están las venas retinales. Entonces, esto se llama papila y esto se llama mácula. Es avascular netamente, donde, vuelvo a repetir, se ve los detalles de los objetos que estamos observando. Vamos a hacer una diferencia entre conos y bastones. Los bastones están en mayor cantidad en toda la retina, son acromáticas, o sea, no ven colores, tienen menor resolución, importante en la visión nocturna y es más sensible a la luz. En cambio, los conos son en menor cantidad en toda la retina, son cromáticos, o sea, ven los colores, tienen mayor resolución, importante en la visión diurna, y tiene alta densidad en la fovea, donde habíamos dicho que está la mácula, donde se ve prácticamente el detalle de lo que estamos viendo. ¿Cómo estudiamos al nervio óptico? Estudiamos haciendo la exploración de la agudeza visual, reconocimiento de los colores, campo visual por confrontación y fondo de ojo. Entonces vamos a empezar por la agudeza visual, que está a cargo de ¿quién? De la mácula, o sea, de la fovea. Y tenemos una escala de Walker para ver la visión a distancia y una escala de Hacker para ver visión cercana. Cada una tiene de ellas una escala al costado donde indica qué grado de visión tiene. Se coloca al paciente 5 o 6 metros de distancia con un ojo tapado y se puede clasificar de la siguiente forma. Visión normal, si toda la escala lo ve, o sea, todos los números o letras los ve, entonces decimos que es una visión normal. Esto es del 1 al 10. Si del 1 hasta el 10 lo ve, perfecto, visión de escala normal. Visión deficitaria, si no lo puede ver alguna de las letras o no lo ve bien, entonces pasamos a que
le mostramos la mano con los dedos abiertos, ¿sí? Y tiene que contar los dedos. Si los cuenta, vamos a decir que tiene una visión con cuenta dedos. Pero si no puede distinguir los dedos, cerramos el puño y le decimos que ve. Si lo ve, vamos a decir visión bultos. Y si no los ve o está borroso, entonces pasamos a una cámara oscura y se proyecta la luz. Y si la ve, vamos a decir que tiene visión luz. Si no ve la luz, vamos a decir que tiene amoroso, o sea, ceguera. Aquí está la escala de Walker para ver a distancia. Fíjense, el más grande es el número 1 y el más pequeño el número 10. Pero hay otras letras que son más pequeñas, el 11, el 12, y hay personas que pueden ver esa escala del 11 o 12 y es una visión extraordinaria. Pero lo normal es que tenga que ver del 1 al 10. Acá en la escala de Hager es al revés. Estamos contando que la letra más grande es el 10 y terminamos en 1, que es la letra más chica. Entonces te dan a leer una escala de este tamaño, por ejemplo, puede ser el 5. Y buscan un texto pequeñito donde te dice, a ver, lea. Entonces, si no lo lees, siguen probando con uno más grande y más grande para ver qué corrección te van a hacer, con qué lente te va a dar. Lo mismo acá, si no está viendo desde la línea 4 para abajo, la corrección sería poner un lente y que puedas leerlo hasta arriba y hasta abajo. Si la persona es, por ejemplo, un niño o un analfabeto, para el niño vamos a decir, por ejemplo, que esto es un círculo que está abierto hacia la derecha, este círculo está abierto hacia la izquierda, este círculo está abierto hacia arriba, puede estar hacia abajo. Esa es la escala de Landau. Para el analfabeto se puede decir, esto es una mesa que con las patas están hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo o está parada. Esta es la escala para el analfabeto, la escala B. Reconocimiento de los colores. La visión de los colores en forma rápida podemos conseguirla teniendo una varilla negra, en los extremos esferas brillantes de color rojo y verde, o lapicera, láminas o revistas con los colores rojo y verde. La agudeza visual para los colores, tenemos la prueba de Holmgren, que son madejas de lana en una mesa bien iluminada. Sacamos una de esas madejas, que puede ser color verde pálido, y le decimos al paciente que debe señalar otra madeja de color verde pálido en esa mesa iluminada de muchas madejas. La otra prueba es la prueba de láminas de Ishihara. A este paciente lo hacemos leer correctamente que debe haber unas cifras dentro de esas láminas, y cuando hay una perturbación lee otra cifra, por ejemplo, en vez de leer 6 lee 8, entonces se puede decir que tiene ceguera para el color rojo o verde si no logra distinguir esas cifras que están dentro de esos círculos. O confunde los colores y se llama daltonismo. Acá lo vamos a ver. Aquí están las láminas de Ishihara y vamos a ver de una persona normal. Una persona normal en el círculo superior izquierdo va a ver el color 25, en el círculo superior derecho va a ver el color 29, en el círculo del medio va a haber 45 y en el círculo del medio derecho va a haber 56. Y en el círculo inferior va a haber el color 6 en el lado izquierdo y en el lado derecho el 8. Ese sería una persona normal. Pero si tiene ceguera rojo-verde, por ejemplo, vamos a decir que en el círculo superior izquierdo va a haber 25, pero en el círculo superior derecho va a haber puntos nada más. ¿Por qué? Porque está con una ceguera al color rojo. Lo mismo podemos decir acá. Si es
una ceguera al color rojo, no va a haber el 45 y va a haber solamente puntos. Y en el lado derecho va a haber el 56. Si tiene ceguera al color verde, entonces en el izquierdo va a haber solamente puntos, o sea, en el círculo inferior izquierdo, y en el círculo inferior derecho también va a haber puntos. O sea, no lo va a ver al color verde, que están como color azul y 8, como color 6 y 8. Acá hay otra forma donde vamos a ver un daltonismo, o sea que confunde los colores. Normalmente tendría que haber un 5, pero va a haber un 2 alternado con varios puntos. Ese sería un daltonismo. Campo visual. El campo visual se estudia por la perimetría o campimetría. Eso lo hace a través de un panel que tiene el oculista, que es una cúpula que mide los 360 grados, y ahí te va a ver qué problemas tienes con la visión. Pero el mismo valor tiene cuando hacemos un examen semiológico, que estamos sentados frente al paciente a 1 metro de distancia o medio metro de distancia o largo del brazo, con ambos ojos a la misma altura entre el paciente y el examinador. El examinador o el médico se tapa el ojo derecho del paciente con su mano izquierda y ocluye el propio izquierdo para leer escotomas, hemianopsias laterales o longitudinales. Acá tenemos una representación, pero en este caso el paciente y el médico están a la misma altura y la paciente es la que se ocluye el ojo derecho con una lámina. El paciente, el médico se ocluye el ojo izquierdo con la mano izquierda con una lámina. Entonces con el brazo derecho pone en el medio el dedo índice y tiene que llevarlo hacia arriba, hacia abajo o rotar de afuera hacia adentro, como en este caso. Si la paciente no ve alguno de esos lugares en los 360 grados, estamos diciendo que puede tener un escotoma. Puede ser, en este caso, si va hacia afuera, temporal, o hacia adentro, como en este caso, nasal. Por ejemplo, en una campimetría nos muestra los escotomas centrales de un paciente con esclerosis múltiple al inicio de los síntomas. Acá tenemos en el ojo izquierdo central los escotomas, esta cosa negra, y en el ojo derecho este escotoma parcial que está cubriendo al nervio óptico y otra mancha más acá. Estos mismos síntomas de escotoma central mucho mayores a la semana después del inicio de los síntomas de la esclerosis múltiple. Entonces fíjense cómo ha aumentado la mancha central en el ojo izquierdo y cómo se ha agrandado la mancha en el ojo derecho. Bueno, acá también vamos a explorar los campos visuales, que es de mucha utilidad para nosotros cuando estemos en un lugar donde no es accesible la tecnología o no tengamos los aparatos que tiene el oftalmólogo. Entonces, para esto vamos a decir que al ojo lo hemos dividido en dos fibras, una nasal y otra temporal. Nasal, temporal. Fibras. No es lo mismo que hablar de campo visual. La fibra nasal izquierda ve el campo temporal izquierdo. La fibra temporal izquierda ve el campo nasal derecho. Lo mismo, para el ojo izquierdo tenemos que el campo nasal derecho ve el campo temporal derecho. La fibra temporal derecha ve el campo nasal izquierdo. Al salir del globo ocular se forma el nervio óptico y acá tenemos la primera deducción. Si cortamos al nervio óptico izquierdo, entonces no va a haber y es este círculo en negro. El ojo derecho está bien. Entonces vamos a decir amaurosis del ojo izquierdo.
Muy bien, ahora vamos a pasar a la hemianopsia heterónima bitemporal, es decir, heterónima porque son hemicampos diferentes, uno es derecho y otro es izquierdo. Esto se debe a que está la lesión en el quiasma óptico. Y si nosotros nos fijamos, la fibra nasal derecha ve el campo temporal derecho. Si esta se corta acá, en el quiasma, no va a haber el hemicampo temporal derecho. Y si hablamos de la fibra nasal izquierda, como se decusa al otro lado y está acá en el quiasma, entonces esta fibra nasal izquierda no ve el campo temporal izquierdo, que está acá. Entonces vamos a decir que hay una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Por qué heterónima? Porque son campos diferentes, uno es derecho y otro es izquierdo. Vamos ahora por una lesión en la cintilla óptica. En la cintilla óptica vamos a ver que tenemos la fibra nasal decusado del lado izquierdo, pasa a conformar la cintilla derecha. Y el campo temporal, la fibra temporal derecha no se decusa y conforma la cintilla óptica derecha. Entonces, una lesión a este lugar nos va a dar una hemianopsia homónima izquierda. ¿Por qué homónima? Porque son mitades iguales. Son izquierda y otra izquierda. ¿Cómo es esto? A ver, la fibra temporal derecha, al estar cortada, como está acá, al mantenerse como está aquí, yendo a la cintilla óptica, y se corta en la cintilla óptica, entonces este campo no va a ver el campo, esta fibra, no va a ver el campo temporal izquierdo, está acá. Y la fibra nasal que se decusaba no llega aquí, entonces esta fibra nasal no va a ver el hemicampo temporal izquierdo. Entonces, como vemos, está aquí. Entonces, los dos son hemicampos izquierdos, o sea, son homónimos. Por eso se dice que es una hemianopsia homónima izquierda. Vamos ahora por las lesiones en las radiaciones Gratiolet. Si son en el lado derecho, vamos a tener las cuadrantosias derechas. O sea, es una cuadrantosia homónima derecha. Si fuera en el lado izquierdo, sería cuadrantosias homónimas izquierdas. Bien, si la lesión fuera más allá y por debajo de la cisura calcarina de las radiaciones Gratiolet, darían las hemianopsias horizontales inferiores porque está debajo de la cisura calcarina, como acá lo vemos, tanto el derecho como el izquierdo. Si la lesión se encuentra en la corteza del occipital, entonces se van a formar los escotomas. Estas manchas negras se llaman escotoma. Esa es la lesión en la corteza occipital. ¿Cómo se lo ve? Por ejemplo, si el paciente está leyendo algo, de pronto esta parte no lo va a leer, tiene que correr la vista para poder leerlo. Si está mirando un riachuelo, parte del riachuelo no lo va a ver, es oscuro, tiene que correr la vista para verlo. Lo mismo si está con alguien jugando a la pelota, puede ver la parte superior de la cabeza y la otra parte de la fascia y cuello no lo va a ver. Esto es otro escotoma. Fondo de ojo. Se basa en mirar la retina a través de la pupila. ¿Y qué permite? Permite ver el estado de la pupila, que es el que forma el nervio óptico. O sea, vamos a ver el nervio óptico, la irrigación ocular y el estado de la retina. ¿A través de quién? De la papila del nervio óptico. Puede haber patologías como, por ejemplo, el edema papilar. Es una prominencia edematosa del disco papilar con las arterias adelgazadas y tortuosas y las venas ingurgitadas. Esto se da en la hipertensión arterial, hipertensión endocrinariana y diabetes. Ya lo vamos a ver en unas fotografías más adelante. También esa papila puede tener otros procesos como es la
atrofia de la papila gris, atrofia papilar gris, donde la papila está decolorada y con bordes nítidos. Esa es la atrofia papilar gris, bordes nítidos. La atrofia papilar blanca tiene la papila decolorada, pero con los bordes borrosos. Es posterior a un edema de papila. Acá lo vamos a ver. Y fíjense, aquí está la papila. Este es el nervio óptico bien delimitado. Estas son las venas que son más gruesas y estas más delgaditas son las arterias. Así tenemos las arterias del área y venas superiores, nasales, temporales superiores, temporales inferiores, nasales inferiores, etc. Está dividido de esa forma. Pero fíjense un detalle, aquí está la mácula o fovea, donde se concentran más los conos. Este es el que da la determinación, la finura, es el que hace el detalle a la visión, o sea, el detalle de lo que estamos viendo. También se lo conoce como mácula amarilla. Es avascular. En el momento que invade las arterias por la hipoxia que puede tener este lugar, entonces empieza a fallar la mácula y el paciente va a ver todo borroso, no va a poder hacer detalles. Acá tenemos una fotografía muy bien hecha, donde está la papila, las venas son más gruesas, las arterias son más delgadas y bien conformada la papila de este círculo. Y aquí está la mácula, que no tiene arterias, es avascular. Lo mismo en esta otra fotografía, las venas y las arterias más delgadas, es la papila bien conformada, bien redondeada, y aquí está la mácula avascular bien conformado. En un angiograma normal correspondiente al fondo de ojo normal, se ve cómo están las venas y cómo están las arterias más delgadas y la mácula que es avascular. En una retinopatía isquémica por hipertensión arterial, fíjense cómo están los bordes de la papila. Están indefinidos y ya se muestra algunos exudados, como en este caso, exudados algodonosos. Esto se da en la retinopatía isquémica por hipertensión arterial. Un edema de papilo clásico en la hipertensión maligna. Fíjense cómo está la papila totalmente difusa, agrandada, con edema, y hay exudados hemorrágicos. Fíjense las venas más engrosadas, las arterias más delgadas y tortuosas. Acá, por ejemplo, vamos a observar una atrofia óptica, o sea, atrofia del nervio óptico. Tendría que ser todo este círculo y fíjense cómo se ha vuelto más pequeño. En el fondo de ojo de una esclerosis múltiple, vemos la papilitis izquierda, que es esta acá, como está la papila totalmente difusa y agrandada y con edema. Estos son los que dan las máculas, los escotomas centrales. Comparada con esta, fíjense la papila bien conformada, las venas y las arterias, todo bien, y la mácula. En una papilitis leve en un paciente con clínica de neuritis óptica, aquí está, todavía se ve algo de la conformación y hay un edema, y se ven también las venas, que son las más gruesas, y las arterias las más delgadas. Vamos a los módulos oculares, que son el tercero, el cuarto y el sexto. Para ello vamos a ver el núcleo de origen y aparente de esos pares craneales. Por ejemplo, en la parte superior está el motor ocular común y a la par, otro más chiquito, que está el nervio de Edinger-Westphal, que lleva fibras parasimpáticas. Más abajo tenemos en la parte del origen del nervio troclear, que a la altura de Busan, en la parte posterior, se decusa. Esto está en el pie del pedúnculo. Se decusa para irse hacia adelante.
Y mucho más abajo que eso está a nivel de la parte de lo que estamos viendo acá, y este otro que lo está rodeando, que es la rodilla del facial. Cualquier lesión en el facial puede lesionar a esta altura también al núcleo del motor ocular externo, o llamado abducens, y está a nivel vulvar. Y vean cómo salen, y acá lo vamos a tener mucho más expuesto al motor ocular común. Sale por la hendidura que está entre el pedúnculo y la protuberancia en el espacio perforado posterior. ¿Está correcto? Este es el nervio troclear, que se hace una decusación y se va hacia adelante y sale por este lado. Y este sería el motor ocular externo, o abducens, que sale por el surco bulboprotuberancial. Bueno, vamos a ver el motor ocular común. Núcleo de origen, pedúnculo cerebral. En el pie del pedúnculo cerebral es un nervio periférico que da fibras motoras al elevador del párpado, recto superior, oblicuo menor, recto inferior, recto interno. Lleva fibras parasimpáticas que en el esfínter pupilar va a producir la miosis. Acuérdense que las fibras parasimpáticas, la palabra grande parasimpática, produce el efecto chico, que es miosis, o sea, iridoconstricción. La palabra chica, que es el simpático, hace el efecto grande, la iridodilatación, o sea, la midriasis. Y a su vez estas fibras parasimpáticas sirven para la acomodación. Su función es motora, movimiento ocular hacia arriba, arriba y afuera, abajo y adentro. También inerva el elevador del párpado superior. Acuérdense, elevador del párpado superior. Cuando tengamos, por ejemplo, parálisis del séptimo par, permanece el elevador del párpado superior. Este nervio entonces sirve para la coordinación entre el párpado superior y el globo ocular. Y también va a llegar fibras simpáticas que va a ocasionar la dilatación de la pupila, o sea, va a dar la midriasis. La función parasimpática, entonces vuelvo a repetir, es iridoconstricción y acomodación. Fíjense acá, tenemos los núcleos de Edinger y Westphal. Aquí está por delante del acueducto de Falopio. Y estos son los núcleos de motor ocular común. Aquí están los núcleos de Edinger y Westphal. Hacen sinapsis con la vía óptica, y la vía óptica también hace sinapsis con el tercer par craneal, que es este, y los núcleos de Edinger y Westphal. Entonces sale el nervio con este par craneal, hace sinapsis en el ganglio ciliar y se va al músculo iridoconstructor, o sea, el que produce la miosis. Nosotros vemos la vía simpática, aparece en el ganglio cervical superior, va por la arteria carótida hasta el ganglio de Gasser y agarra el nervio oftálmico, donde va a llevar sus fibras al músculo tarsal superior de Müller, que es el que produce la iridodilatación. Vamos a ver cómo se hace el efecto de acomodación y convergencia. Fíjense que acá el cristalino está en reposo. Estas son las fibras sostenedoras del cristalino. Este es el músculo ciliar que está relajado. Fíjense la distancia que hay. Está en relajación el músculo ciliar. Y este es el músculo constrictor de la pupila. Y estos son los ligamentos suspensorios del cristalino. Cuando nosotros acercamos un objeto de la distancia hacia la persona, se empieza a contraer el músculo ciliar que está acá. Fíjense la distancia que hay. Comparado con esto, este es más grande cuando está relajado el músculo, y acá se contrae y se disminuye el espacio. Por lo tanto, también se contrae el músculo constrictor de la pupila,
y el cristalino se ve biconvexo y los ojos deben converger hacia adentro. Eso se llama reflejo de convergencia. Por lo tanto, tenemos aumento de la curvatura del cristalino, constricción pupilar y convergencia de los ojos. También las alteraciones visuales tenemos la miopía, donde la imagen, este árbol se muestra al revés, cabeza abajo, pero está antes de llegar a la mácula, antes de llegar a la retina. Entonces se puede corregir con un lente biconvexo y por lo tanto la imagen va a llegar a la misma retina o a la mácula y lo vamos a ver bien. Lo mismo pasa en este caso cuando los haces de luz tienen que llegar en forma puntiforme a la retina, llega difusa. Entonces vamos a corregirlo con un lente cilíndrico para que llegue en forma puntiforme y podamos dilucidarlo muy bien. Lo mismo en la presbicia, la imagen se forma detrás del ojo y nosotros vamos a ponerle un lente biconvexo para que llegue en la retina, o sea, en la mácula. Acá vamos a ver los reflejos pupilares. Si nosotros alumbramos al ojo derecho, este debe contraerse. ¿Por qué? Por las fibras parasimpáticas que van a dar la miosis para proteger al cristalino, a la retina. El consensual es cuando nosotros la mano ponemos en el medio y iluminamos el lado izquierdo, el ojo izquierdo, se contrae esta pupila, ya hemos dicho, para protección de la pupila o de la retina por la intensidad de la luz, y el lado contralateral también se debe contraer. Este lado contralateral que se contrae se llama reflejo consensual. ¿Cómo debemos ver las pupilas? La pupila normal tiene que ser del mismo tamaño, se llaman isocóricas. Cuando tienen diferente tamaño se dice pupilas anisocóricas. Si están en miosis, son puntiformes, los dos. Si están en midriasis, están dilatados, los dos. Entonces, la parálisis del tercer par, ¿qué nos va a demostrar? Primero, la ptosis palpebral. ¿Por qué? Inerva al elevador del párpado y el párpado está caído. Y da un estrabismo divergente, o sea que el ojo se va hacia afuera. Por lo tanto, decimos estrabismo divergente. ¿Y qué va a haber en este ojo? Midriasis. ¿Por qué? Porque el parasimpático no funciona y prevalece el simpático, que nos va a dar la midriasis. La parálisis del globo ocular es total, no va a poder mover hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro. El ojo está abducido y hacia abajo, o sea, está hacia afuera y hacia abajo. Falta de reflejos fotomotor, consensual, de acomodación y de convergencia. Cuando iluminas el ojo afectado, no hay reflejo fotomotor. Cuando iluminas el ojo sano, no hay reflejo consensual en el ojo afectado y también no hay reflejo fotomotor, ni de acomodación, ni de convergencia. Acá tenemos una representación gráfica. Este paciente generalmente arruga la frente, eleva las cejas, ¿sí? Y el párpado está tosado, el ojo está desviado hacia afuera y con midriasis. Entonces el ojo tosado, el ojo hacia afuera y abajo, o sea, abducido y hacia abajo, como está acá en la representación. ¿Qué alteraciones vamos a tener? Vamos a tener oftalmoplegias musculares, de acuerdo a los músculos afectados. Estos pueden ser totales, de los músculos extrínsecos del ojo, o de los músculos intrínsecos del esfínter pupilar. Parciales pueden ser externas, de los músculos extrínsecos, o internas, de los músculos intrínsecos del esfínter pupilar. Las oftalmoplegias, según las lesiones nerviosas, pueden ser centrales o periféricas. Acuérdense que nace en la corteza, se dirige al igual que la vía piramidal, pasan por la cápsula interna, rodilla y bajan hasta el tronco cerebral.
Y en el tronco cerebral se decusan todos los pares craneales, pero pasándose al lado contralateral. La vía piramidal continúa, pero también al lugar donde tiene que inervar se decusa. Entonces vamos a tener lesiones centrales, las que están por encima del núcleo hasta la corteza. Son entonces de neurona central, no son completas. Ejemplo, el síndrome de Weber, lesión de la vía córtico-espinal del cerebro medio, origen tumoral o vascular, por ejemplo, una hemorragia o una isquemia. Hay una hemiplegia alterna o cruzada más oftalmoplegia. O sea, la hemiplegia puede ser del lado derecho y la oftalmoplegia es el lado izquierdo. Pueden ser periféricas si es que afecta el núcleo o debajo del núcleo, o sea, el nervio. Si es nuclear, la neurona periférica es de neurona periférica. No son completas, pero dan paresia y luego parálisis. Toman grupos aislados de músculos simétricamente. Esto está en el tronco cerebral. Si han salido del núcleo, se llaman infranucleares, o sea, corresponde al nervio propiamente dicho, es una lesión periférica. Dan parálisis completa, son las más comunes y afectan a los pares craneales aisladamente. Ejemplo, síndrome de Claude-Bernard-Horner, que es una lesión del simpático cervical con ptosis palpebral, miosis, enoftalmía y ataxia cerebelosa. Acuérdense que hacía el simpático, dilatación. Por lo tanto, el paciente va a estar en miosis. Síndrome Beaufort-Dupetit es una irritación al simpático, o sea, acá el simpático va a funcionar en más. ¿Cómo va a estar el ojo? En midriasis. Va a haber lagoftalmia y exoftalmía. Acá lo vamos a ver mejor. Síndrome de Horner o Claude-Bernard-Horner, lesión del simpático cervical. Se lesiona el simpático, prevalece entonces las acciones del parasimpático. Entonces, ¿qué va a haber? Miosis. Ptosis palpebral, miosis, enoftalmia y ataxia cerebelosa cruzada. En el síndrome de Beaufort-Dupetit, irritación del simpático quiere decir que funciona en más y hay una lagoftalmía y midriasis con exoftalmia. Aquí está la exoftalmia y la midriasis, porque acá también lo podemos decir irritación o hiperestimulación del simpático. Pero también puede ser esto mismo si hay parálisis del parasimpático, entonces prevalece la función del simpático. En este otro ojo, en el lado izquierdo, podemos tener irritación por hiperestimulación del simpático, o sea, va a haber miosis bien marcada, puntiforme. O también por una parálisis del simpático. Al no funcionar el simpático, prevalece el parasimpático y hay miosis. Podemos tener lesiones a nivel del mesencéfalo, o sea, del tronco cerebral. También podemos hablar de todo lo que es mesencéfalo. Entonces, de la protuberancia y del bulbo, más el pedúnculo. Eso se llama mesencéfalo. El mesencéfalo, entonces, acá se lesionaría por lesiones isquémicas, hemorrágicas, inflamatorias o infiltración tumoral. Tenemos el síndrome de Weber. Este netamente del mesencéfalo daría parálisis del tercer par ipsilateral, o sea, del mismo lado, y hemiparesia del lado contralateral, porque acá continúa el piramidal por su mismo lado y se decusa acá el tercer par, pero como está lesionado ese lado, no se puede decusar entonces del mismo lado. Síndrome de Nottingel es tercer par unilateral o bilateral con ataxia cerebelosa contralateral y parálisis de la mirada vertical. El síndrome de Benedict, el tercer par ipsilateral, o sea, del mismo lado de la lesión, con hemiparesia y temblor y ataxia. El síndrome de Claude, tercer par ipsilateral, o sea, del mismo lado de la lesión, y ataxia y movimientos anormales contralaterales. Vamos por el patético. El patético o troclear
o inerva al músculo oblicuo mayor. Tiene su núcleo real en el núcleo gris de la calota del pedúnculo cerebral. Se entrecursa en la válvula de Busan, habíamos dicho que es la única que se decursa y sale hacia adelante. El origen aparente sale de la cara posterior del pedúnculo y lo contornea y aparece en la cara anterior. Por la hendidura esfenoidal va al músculo oblicuo mayor. Son fibras netamente motoras. Su función motora, movimiento ocular. ¿Qué hace? Este movimiento principalmente lleva el ojo hacia abajo y hacia afuera. No se olviden, hacia abajo y hacia afuera. Pero también puede descender el ojo cuando está dirigido hacia adentro. O cuando el ojo está dirigido hacia afuera, lo rota hacia adentro, o sea, en sentido nasal. No se olviden, lleva el ojo hacia abajo y hacia afuera. Bueno, aquí están esos nacimientos que han visto el tercer par, motor ocular común. Aquí está el troclear o patético o del oblicuo mayor. Y aquí está el abducen, que es el motor ocular externo. Vamos con el músculo oblicuo mayor, troclear o patético. Si este nervio se lesiona, va a dar un estrabismo. Es decir, el ojo se va a desviar hacia adentro y va a dar entonces un estrabismo convergente. La parálisis del globo ocular no va a poder llevar el ojo hacia abajo y hacia afuera. Acuérdense, hacia abajo y hacia afuera no puede llevarlo. Entonces va a tener una diplopía cuando dirige la mirada hacia abajo y hacia afuera. No pueden bajar la escalera, por eso se dice el signo de la escalera, porque los ojos están más arriba de lo normal y desviado hacia adentro. O sea, esto tiene que estar un poquito más arriba y desviado aquí adentro. No puede mirar entonces hacia abajo y hacia afuera por presentar la diplopía. Ante la presencia de diplopía, compensa con la rotación del cuello hacia el lado del hombro sano. Por ejemplo, si el ojo izquierdo estaba mal, como en este caso, se va a doblar el cuello hacia el hombro derecho y va a rotar la cabeza para mirar hacia el lado izquierdo. Entonces, ante la presencia de diplopía, compensa con la rotación del cuello hacia el hombro sano y cabeza hacia adelante. Sexto par o motor ocular externo. Su núcleo real, eminencia teres, sustancia gris, debajo del piso del cuarto ventrículo en la protuberancia. Su origen aparente atraviesa la cara anterior del bulbo y va por el surco bulbo-protuberancial, como habíamos dicho, por arriba de las pirámides vulgares y sigue la base del cráneo y va a inervar, pasando la hendidura esfenoidal, al músculo recto externo. Función, lleva el ojo hacia afuera. Veamos ahora la parálisis del sexto par. Da estrabismo convergente porque el ojo se desvía hacia adentro. La parálisis del globo ocular quiere decir imposibilidad de mover el ojo hacia afuera, porque el recto, que tendría que llevar hacia afuera, está paralizado. Da diplopía cuando el ojo quiere dirigir hacia afuera. Como no puede, le da diplopía o doble imagen. El síndrome de Granedigo es después de una otitis que sigue a la parálisis del motor ocular externo. ¿Qué quiere decir? Cuando entra el nervio óptico, el nervio facial por el conducto auditivo interno, entonces se afecta y afecta a la fibra y va a afectar también al motor ocular externo allá en su núcleo de origen. Un repaso. El oculomotor o tercer par craneal o motor ocular común inerva el recto medial que hace aducción, recto inferior hacia abajo, recto superior hacia arriba y oblicuo inferior, la mirada dirige hacia arriba y en abducción. El troclear patético, que inerva al oblicuo mayor, la mirada lleva hacia abajo y hacia afuera. El abducen o recto externo lleva el ojo hacia afuera y este es el nervio recto externo. Acá, como ejercicio, si tenemos una ptosis palpebral, podemos suponer que es del tercer par craneal. Si vemos que está desviado
el ojo hacia arriba y hacia adentro, lesión del cuarto par patético. Si vemos que la lesión está hacia adentro y el ojo está desviado hacia adentro, estamos hablando de lesión del sexto par. Como repaso, entonces tenemos que decir que para explorar los pares craneales tenemos que hacer los módulos oculares, ver los párpados si deben estar a la misma altura. Los globos oculares deben estar simétricos, sin desviaciones, o sea, estrabismos. La cabeza debe estar ubicada en su posición normal, o sea, de ver al horizonte sin ninguna anormalidad ni inclinación de ningún tipo. La inclinación de cabeza en caso de parálisis de algún par craneal, como habíamos dicho, del troclear o patético, por movimiento compensatorio para neutralizar la diplopía. Esta persona no puede bajar, por ejemplo, las escaleras. La pupila, ¿cómo debe ser? Forma circular, situación central, tamaño de 2 a 4 milímetros y debe haber reacciones pupilares. Uno normal es el hipofisiológico, que son contracciones imperceptibles de la pupila. Debe tener reflejo fotomotor positivo. Debe tener reflejo de acomodación y convergencia y también el reflejo consensual. Acá tenemos imagen de todo lo que hemos hablado. Posición del párpado deben estar simétricos. Movimiento de los músculos estrictos del ojo se debe hacer mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera. El reflejo fotomotor se hace en forma directa y el consensuado es la indirecta, o sea, en este ojo derecho. Reflejo de la acomodación, llevamos el índice distante y lo vamos acercando hacia la nariz. Entonces va a haber acá lo que hemos llamado el reflejo de acomodación y convergencia y miosis, que eso lo hemos explicado. Con esto hemos terminado estos primeros pares craneales. Vamos a hacer un descanso. Muchas gracias por escuchar. Hasta la vista.